Los que no quieren aprender normalmente se sientan atrás. Así que yo le invito a que se haga más adelante para que aprendamos de la palabra del Señor. Parece que ando cambiando la voz. ¿Será que ya voy llegando a la adolescencia? Ya voy llegando a la adolescencia. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Job. Y vamos a leer en Job. Vamos a leer Job capítulo 7. Job capítulo 7. ¿Lo tenemos? Y leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice, amén. Job argumenta contra Dios. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo, me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de mañana, ya no existiré. Amén. ¿Hemos orado? Hemos orado. ¿Qué les parece estas expresiones de Job? Usted escucha a alguien que dice eso, ¿qué le respondería? ¿Qué le diría? ¿O solamente lo escucha? ¿O no lo entendemos lo que nos está diciendo Job? ¿Entendemos lo que está diciendo Job allí?
se está quejando. De hecho que dice, me estoy quejando, ¿verdad? Él mismo dice, aquí me estoy quejando. ¿Por qué? Porque hay mucha amargura en mi corazón. ¿Qué más está diciendo ahí Job? ¿Qué le está diciendo a Dios? Porque ¿a quién está dirigiéndose? ¿A los amigos o a Dios? Se está dirigiendo a Dios. ¿Y qué le está diciendo? Ajá, le está preguntando qué he hecho para recibir todo este castigo. Hablábamos el domingo pasado que en esa época había una teoría. ¿Cómo se llamaba la teoría? A ver, yo les dije el domingo pasado. Los que copian, ¿cómo se llamaba esa teoría? Había una teoría que con esa teoría están los amigos de Job, que no sabemos si eran muy bien. Entonces teníamos una ley que era la ley de la retribución. ¿En qué dice esta ley? Ajá. Los que sufren, ¿por qué sufren? A ver. No recordamos cómo era la ley de la retribución. La ley de la retribución está en todo el libro de Job, si no, no lo vamos a entender. Ajá, todo lo que siembra cosecha, pero la ley de la retribución es otra. A ver, Emily, dígalo por favor ahí con el micrófono. El justo es bendecido con salud y bienestar económico. Los que sufren son pecadores. La ley de la retribución decía eso. Tenía para dos cosas, y es que los que sufrían, santo Dios, es permanente este. Los que sufrían, ¿quiénes eran? A ver, yo sé que estamos con la idea de la gracia, pero aquí no estamos viendo la gracia. ¿Quiénes eran, según en esa época de Job, quiénes eran los únicos que sufrían? Los pecadores. Entonces la ley de la retribución dice, si es un pecador, tiene que sufrir. Si es justo, ¿qué va a tener? Así es, recompensa, bendición, bendición espiritual y bendición económica. Esa es la ley de la retribución en la cual se basa casi todo el libro de Job. Todo el libro de Job está basado en eso. Y por eso es que los amigos de Job comienzan a juzgarlo. Pero esta ley con la gracia es anulada. ¿Por qué? A ver, Cristo muere por los pecadores, pero ¿qué me dice la Biblia? Ajá, la gracia es algo inmerecido, pero siempre seguimos con la ley de la retribución. Solo los pecadores sufren. Nosotros los cristianos sufrimos. A ver, no sé si es que no me doy a entender. Ajá. ¿Sufrimos los cristianos? Ahí está claro el texto. En el mundo tendréis, ¿pero qué? Confiad. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo. ¿Sí? Él sufrió un montón de cosas.
Muy bien. El Señor Jesucristo es un ejemplo también, dicen hermana. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado y Él tuvo que sufrir como un pecador y un castigo y hasta muerte de un pecador. ¿Sí? Entonces, en la Biblia, en el libro de Job, esta ley es lo que mueve casi todo ese libro. Pero resulta que Job es un tipo de la iglesia también. Es un tipo de la iglesia. Porque si yo no estoy en pecado, pero vienen pruebas, voy a sufrir las pruebas. Pero siempre hago la aclaración. Pero si estamos en pecado, hay situaciones que son consecuencias de nuestro pecado. Son consecuencias de nuestro pecado. Con la diferencia, ahora, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección, y que somos salvos por gracia, es que ahora nosotros también sufrimos, pero tenemos la confianza. Tenemos el consolador, tenemos quien nos ayude, tenemos quien nos diga: no temas, yo te ayudo. Eso dice la palabra del Señor. El mismo Pablo dijo que él había sufrido de todo. Dice que él sufrió hambre, tuvo angustia, huyó de la espada. Todo eso no es sufrimiento. Sí, hasta enfermedades. Pablo tenía enfermedades. ¿Sabían ustedes que probablemente tenía una enfermedad de los ojos? Sí, que era el aguijón de la carne. Entonces, ¿estaba sufriendo o no sufría Pablo por eso? ¿Me dicen amén porque tenemos la costumbre o porque sabemos que Pablo sufría por ese aguijón? Lo dijo. Bueno, de acuerdo a lo que hemos aprendido aquí en otras clases, este tema lo vimos hace rato, ¿no? De que en Cristo pues sí hay sufrimiento, pero es un sufrimiento ya como con gozo, creo que era lo que expresaba, pues de que no era como el sufrimiento que estar sin Cristo, ¿no? Esa hay una diferencia, eso es sufrimiento, ¿no? Así es. El sufrimiento con Cristo es un sufrimiento que yo tengo esperanza, que tarde o temprano voy a salir de él. Y tengo una promesa que dice que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y entonces, ¿por qué nos llenamos de ansiedad? Y entonces, ¿por qué nos desesperamos tanto? Y entonces, ¿por qué nos tiramos a llorar todas las noches? Y no es delante de la presencia del Señor, sino que es en almohada. Y ya decimos: mi almohada es testigo de cuánto dolor. Entonces, ¿es la almohada va a resolver? No. ¿Por qué? ¿Por qué entonces nosotros no buscamos al que nos puede ayudar en medio del sufrimiento? En medio de las situaciones, nosotros tenemos a alguien que nos ayuda y que nos va a sacar adelante, nos va a ayudar a salir adelante. Él nos va a dar la victoria, porque también la palabra dice que nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Pero Job no sabía eso. Job solamente sabía que él no cumplía con esta ley. ¿Por qué me viene tanto sufrimiento si yo no he cometido pecado? Entonces no le podía preguntar a un amigo, porque los amigos lo único que sabían decirle es: sí pecaste, sí pecaste. Entonces en el capítulo 7 Job le dice al Señor: ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y si pequé, mejor me hubieras matado de un solo. Mejor me hubieras matado de un solo. Eso es lo que le está diciendo Job. Pero viene Bildad, el amigo de él. Viene Bildad, que es el que contesta en el capítulo 8. Capítulo 8.
Después de que Job le pide a Dios que mejor que lo mate, que también le diga por qué está sufriendo, viene Bildad y él contesta. Pero en vez de consolarlo, le contesta bien feo. Veamos lo que nos dice solamente en los primeros versículos. Versículo 2 al 4. Y mire que hasta le toca lo que más le duele. Leamos ahí lo que le dice. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Imagínense, ¿a quién le tocó allí? Es decir, que se metan conmigo, pero con mi hijo no, por favor. Y aquí le está tocando a los 10 hijos, que los 10 murieron, y le está diciendo, entendé que si ellos se murieron, es porque ellos estaban pecando. Hermano, le estaban echando sal, vinagre, chile y de todo a la herida de Job. ¿Eso era consuelo para él? Sí, y él oraba mucho y le ofrecía al Señor sacrificios por el pecado de ellos. Él oraba bastante. Y entonces, viene Bildad y le dice eso. El dolor que sintió Job en ese momento debe haber sido grande. Y todavía le dice, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Como quien dice, fíjate por lo que te estás quejando. Tal vez lo miramos en la versión del lenguaje actual. ¿Por qué te estás quejando? Mira cómo te estás quejando. Deja de estar hablando que pareces como una persona que estaba de echar maldiciones. Eso es lo que pareces. Y eso le dice Bildad. De todos modos, tus hijos se murieron, le dice, porque estaban pecando. ¿Qué nos dice? En una versión más, con un lenguaje, actual. La traducción en lenguaje actual dice, entonces Bildad le dijo a Job, hablas con la violencia de un fuerte huracán. ¿Cuándo te vas a callar? El Dios Todopoderoso nunca hace nada injusto. Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les ha dado su merecido. Imagínense. Eso le está diciendo. Y todavía le dice, es decir, él está sufriendo y todavía no quiere que se queje. Y le dice, ¿y cuándo te vas a callar? Con amigos como esos, ¿para qué quiero enemigos? Por eso yo le puse aquí, ¿Job tenía amigos o enemigos? Entonces, Bildad verdaderamente lo que hace es verlo desde otro punto de vista. Hablamos que Elifaz lo miró ¿desde qué? Desde la experiencia. No estamos copiando, no estamos revisando. Elifaz lo vio desde la experiencia. Y Bildad lo vio desde la tradición. Desde la tradición o lo que se creía que era una costumbre. Bildad mira la situación de Job desde el punto de vista de la tradición. ¿Qué es tradición? Muy bien, una creencia que va pasando, ¿cómo? De generación en generación. Es un conjunto de costumbres, de prácticas que nos son transmitidas por ¿quiénes?
Por los padres, los abuelos, la familia. Eso es tradición. Entonces, Bildad mira la situación de Job desde el punto de vista de la tradición. Si no, veamos lo que nos dice allí mismo en el 8:8. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Por eso es que decimos que lo que él hace es con la tradición. ¿A quién le dice que le pregunte? A las generaciones pasadas. Le está diciendo, hay que investigar con lo que ya ha pasado antes y que te diga tu padre, que te diga tu abuelo, que te diga tu bisabuelo si estás o no estás pagando por tu propio pecado. ¿Por qué? Porque la tradición eso me dice, la costumbre eso me dice. Entonces, Bildad le habla desde el punto de vista de la tradición. Y el problema con la tradición, yo pregunto, ¿las tradiciones son buenas? ¿Son bíblicas? ¿Será que sí o será que no? ¿Será melón o será sandía? La hermana dice que para ella no. Emily dice que no todas, perdón. Emily dice que no todas. Tradiciones paganas, dice la hermana, que esas no son buenas, pero otras tradiciones serán buenas. Pero ¿cuál es el problema con esa que usted me está diciendo? Con esa tradición. Por ejemplo, la hermana habla de la tradición de los judíos de enseñarle la Torá, de enseñarles el Pentateuco, la ley, de generación en generación al pueblo judío actualmente, al pueblo israelita. ¿Qué es lo malo de esto? Que ellos no quieren abandonar la tradición y reconocer a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Hay tradiciones que probablemente son buenas, hasta dentro de la iglesia. Tradicionalmente tenemos un orden en la liturgia de la iglesia. Tradicionalmente tenemos ese orden, pero es simple y sencillamente por llevar un orden. Pero que esté escrito en la Biblia que así se debe de hacer con ese orden, no está eso en la Biblia, sino que es tradicionalmente. Y muchas veces cuando ya decimos, la lectura bíblica va a ir mejor después de la ofrenda, ¿eso nos gusta o no nos gusta? Ya nos sentimos raros. Ya comenzamos a decir, ¡qué barbaridad! Ya no están haciendo las cosas bien porque ya movieron la lectura bíblica. Eso es ser tradicionalista. Eso es ser tradicionalista. Y el ser tradicionalista trae muchos problemas. El tradicionalismo produce hipocresía. Produce hipocresía. ¿Por qué? ¿Por qué será que el tradicionalismo me produce hipocresía? Por ejemplo, también algo tradicional es que nosotros, por ejemplo, en las iglesias hay ayuno los días martes y los días domingo. En la iglesia aquí es los días miércoles y los días domingo, los sábados de jóvenes, pero hay gente que si ya se le dice que hay una semana de ayuno y que le toca el día jueves, ¿qué dicen? El tradicionalista, que no puede. Déjeme mejor el miércoles porque yo es el miércoles que vengo.
Yo es el martes que vengo. Es que no puede el jueves. No, es que yo ya lo tengo ese día y ese día póngame. ¿Qué es eso? Una costumbre. Una costumbre. Entonces no vengo a adorar a Dios ni a ofrecerle ese ayuno al Señor, sino que ya lo estoy haciendo por costumbres, por puras costumbres. Y ya en mi corazón ya no siento una diferencia cuando vengo a ayunar. Ya no me siento lleno, ya no siento que le dediqué ese día al Señor. ¿Por qué? Porque lo hice una tradición para mí, lo hice una costumbre. Y el problema es que ya tenemos la costumbre de venir miércoles, sábado y domingo y comenzamos a aparentar mucha espiritualidad. Pero nuestros actos niegan esa espiritualidad. La Biblia dice que a veces tenemos apariencia de piedad, pero nuestro corazón está lejos de adorar a Dios. Entonces muchas veces el tradicionalismo trae hipocresía, porque solamente quiero aparentar y hacer las cosas por costumbre, pero no porque de verdad necesito buscar del Señor. Me vuelvo hipócrita espiritual. Quiero torcerle la mano a Dios con eso y no se la voy a torcer, porque el Señor mira nuestro corazón. Imagínense cómo fue de atrevido Bildad, que él era el que tenía la tradición y le dice a Job que él es un hipócrita. Veamos lo que dice Job 8:6. Y también el 8, 11 al 14. Job 8:6. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Eso dice el 8:6. Si fueres, le dice, limpio y recto, se lo está diciendo con ironía. Si de verdad vos fueras limpio y recto, no te hubiera pasado eso. Entonces lo que vos sos es un hipócrita, porque te estás poniendo como que si sos limpio, te estás aparentando como que estás guardando todo, y si de verdad fuera eso, no te hubiera venido todo el mal que te vino. Imagínense qué atrevido. Con razón Dios se enojó con ellos. Con razón Dios se enojó con ellos. ¿Sí? Veamos lo que nos dicen los otros versículos, del 11 al 14. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor y sin haber sido cortado, con todo se seca primero que toda la hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza en tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. Imagínense lo que le está diciendo. ¿Entendemos esto que le está diciendo? ¿Entendemos esas preguntas? Aquí vamos a tener que hacer, análisis de texto. Vamos a tener que hacer un análisis. Dice allí, ¿crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Lo que le está diciendo es, cuando hay lodo, los juncos crecen en los lodazales a las orillas de los ríos. Tengo entendido que así es. Tiene que crecer el junco. Y en los prados tienen que haber agua para que se mire bonito y verde, ¿verdad? Los prados. Entonces le está diciendo, mira, si vos de verdad hubiese sido fiel al Señor,
no estuvieras pasando lo que vos estás pasando. Le vuelve a decir disimuladamente, hipócrita. Le vuelve a decir disimuladamente, mentiroso. Le vuelve a decir, si de verdad vos hubieses estado agarrado de Dios, no te hubiera pasado esto. Así que lo único que has hecho es aparentar. Es lo único que has hecho. Y hermano, muchas veces así nos pasa a nosotros. Job pues no estaba aparentando, pero a veces nosotros sí solamente aparentamos. Tenemos un cristianismo de tradiciones y de costumbres, pero no de verdadera adoración a Dios. El tradicionalismo tiene otro problema. La tradición bota la palabra del Señor. Porque hago cosas sin entender por qué la hago. Dejo de hacer cosas sin entender por qué las dejé de hacer. Pero en mi corazón las estoy deseando. Entonces, el ser tradicionalista, otro problema de la tradición, lo primero es que nos hace hipócritas. Lo segundo es que me aleja de la verdadera adoración a Dios. El tradicionalismo trae falsa adoración a Dios. Veamos qué nos dice Ezequiel 11:12. Ezequiel 11:12 y Jeremías 10:3. Ezequiel 11:12. Y sabréis que yo soy Jehová, porque no habéis andado en mis estatutos, ni habéis obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que os rodean habéis hecho. Imagínense, le dice, y sabéis que yo soy Jehová. Y entonces, ¿por qué solamente seguimos tradiciones? ¿Por qué solamente seguimos costumbres? ¿Por qué no le adoramos a como debemos de adorarle? La Biblia dice que las costumbres de los pueblos son vanidad. Eso dice la palabra del Señor. Y a veces nosotros nos aferramos a las costumbres de nuestra familia. Nos aferramos a lo que nos han enseñado, como decía hermana Mayela, los judíos les enseñaron a guardar la Torá. Ellos se han aferrado a eso, tanto que lo ha cegado de no ver que el Mesías ya vino. Y esa ceguera y esa entrega a la tradición que tienen ellos es lo que los va a hacer pasar por la gran tribulación. Y a los pobres le va a costar 7 años de tribulación y gran tribulación para entender que las tradiciones son vanidad. ¿Qué dice Jeremías 10:2? Jeremías 10:3. 10:2. 2 y 3. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Entonces allí me dice, no debo de temer de las tradiciones de los pueblos, de lo que dicen las abuelitas, de lo que dicen los bisabuelos, de esas cosas que a veces hasta nosotros mismos los practicamos. Mira, dicen las abuelitas, no andes pasando por debajo de la escalera porque eso te va a traer un problema. Y eso ha sido tradición. Mira, van con 2 amigos y uno va de un lado del poste y el otro pasa por el otro lado y mira, te voy a pellizcar para que no nos peleemos. La vez pasada yo tengo un problema con los pellizcos y entonces me pasó eso con una amiga. Yo no me sabía eso porque a mí no me enseñaron esas tradiciones y esas costumbres. Y entonces viene ella y me agarra y me pellizca y me dice para que no nos peleemos. Y yo solo la volteé a ver que hasta que se me pararon los pelos.
Y le dije, pero yo creo que ya nos vamos a tener que pelear, le digo, porque me estás pellizcando sin motivo, sin razón. Entonces, esas son tradiciones. Esas son tradiciones, esas son costumbres que ya nosotros como cristianos no las debemos de tener, porque ¿quién es el que me guarda de esos agoreros, de esas agorerías, de esas cosas, de esas supersticiones? Es nuestro Señor. Las pulseritas. Esas son tradiciones. Anulamos la palabra del Señor. Cuando vengo y le pongo una pulserita roja con aquellas pelotas a los niños. ¿Para qué es? ¿Qué dicen las generaciones? Para que no le hagan ojo. Y entonces, ¿dónde está el que lo protege? ¿Dónde está el que lo protege? Ponemos una sábila en la puerta de la casa. Los elefantes volteados con la trompa para la pared y la parte de atrás del elefante para afuera. ¿Para qué? Para que supuestamente, ¿sí? Para que traiga suerte, que saque todo lo malo, que el elefante no absorba las cosas malas y las deje ahí, sino que las vaya sacando. Tenemos costumbres que anulan la palabra del Señor. ¿Ah? La sábila, ¿sí? Estábamos diciendo de la sábila, que es que la sábila la pone, creo que es en la puerta, no sé dónde es que las ponen guindadas. En la puerta, es verdad. La herradura de los caballos también las pegan así. Cuando yo llego a la casa de un hermano y yo miro que tiene una herradura o tiene algo de eso, cualquier cosa que quiere decir, que significa perdón según las creencias, que trae suerte, a mí me dan ganas de decirle que se arrepiente y que acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Lo necesita. Está lleno de tradiciones. Hermana, ¿cuál es su nombre? Disculpe. Marcia. Hay creencias, tradiciones, así es. Y esas cosas a veces las tenemos nosotros como cristianos. Imagínense que la cartera en el suelo, si se pone allí, se le van a ir los reales. Hermano, es que hay cada cosa y el problema es que lo creemos. ¿Por qué? Bildad le dijo, pregúntale a las generaciones pasadas. Hermano Aarón. Tiran sal también y dicen que con eso viene la bendición. Hermano, no es eso. Está bien ir a ungir, declarar bendición del Señor en ese negocio, pero ya poner cosas allí. El otro día miré en una venta allá en Estelí la gran ristra de ajo. Y le digo a la señora por molestarla, bueno, y es que aquí hay vampiros, le digo, que usted puso eso ahí. No, dice, es para que no vengan las malas vibras. Las malas vibras. Y tenía la gran ristra de ajo allí. ¿Sí? Eso es lo que he escuchado también. Que lavan en los negocios con aguas de no sé qué cocimientos y van a buscar cocimientos y para echar también en los negocios con ruda, dice la hermana que es. Y comienzan a quemar incienso también. Y supuestamente por el olor. Pero eso son tradiciones, son costumbres y podemos entrar a veces hasta en creencias esotéricas, en ocultismo.
Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos. La tradición anula completamente la palabra de Dios. Bildad, eso era lo que le estaba diciendo a él, le estaba diciendo a Job. Y con esto que él le decía, estaba anulando las palabras del Señor. Hermanos, tenemos tantas costumbres bastante feas y tenemos esas costumbres en nuestra casa y no las queremos cortar porque decimos, así me enseñó mi mamá. Mi esposo siempre cuenta la historia del matrimonio, de que la esposa hacía los huevos en 2 partes. Entonces le dice el esposo, ¿por qué haces los huevos en 2 partes? Le dice. Primero echaba, si lo hacía en torta, echaba un poquito, después echaba el otro poquito, eso era para ella. Y después le hacía el del esposo también en 2 partes. Entonces le dice, ¿pero por qué haces eso? Le dice. Le dice, porque así hacía mi mamá. Pero ¿cuál es el secreto de eso? Le dice el esposo, que cambie el gusto, es porque a uno le echas más arroz y al otro le echas más cebolla. ¿Qué es lo que hace? No, dice, es que mi mamá tenía una paila chiquita. Entonces no le alcanzaba para hacer el huevo completo, porque una torta pero se hace grande. Entonces no le alcanzaba para hacer el huevo completo y no le alcanzaban 2 huevos si iba a ser, ¿cómo que se llama? Entero. Solamente le alcanzaba 1. Entonces le dice él, pero vos tenés una paila grande que perfectamente lo podés hacer de una sola vez. Tu mamá, porque carecía de una paila grande, solamente tenía una chiquita, tenía que resolver. Pero vos tenés una grande, así que hay que dejar esas costumbres. Y ella la siguió. Aunque ya tenía mejores condiciones y una buena paila hasta de teflón, debe haber sido de cerámica, ¿no? ¿Cómo es que le llama así? De cerámica, que son las que están saliendo. Pero ella seguía esas costumbres que tenía la mamá. Ella las seguía. Pero la historia es, ella no le contesta inmediatamente al esposo, sino que cuando llega su mamá o la llegó a visitar, le dice, fíjate mamá, le dice que me preguntó el fulano que por qué hacías en 2 hechas los huevos. Le dice, es que la paila era chiquita. Ni ella sabía tampoco por qué era. Hasta que llegó y le dijo al marido, el marido le dijo, usted tiene una paila grande. Busque cómo hacer las cosas a como deben de ser. Entonces nosotros no nos podemos aferrar a esas tradiciones. Esas tradiciones, hermanos, están anulando la palabra del Señor y están trayendo maldición a nuestra casa. Estamos llevando maldición a nuestra casa. Nosotros miramos muy bonito que ponen a unos adornos en algunos hogares y nosotros estamos llevando maldición a nuestra casa porque estamos poniendo sapos, ranas, estamos poniendo culebras de adorno en nuestra casa. Eso, ¿por qué? Porque se lo vimos a otra persona, porque vimos que lo hacía fulano, porque vimos que era tradición de sutano y nosotros vinimos y agarramos esa tradición. Y lo que estamos trayendo es maldición a nuestra casa, porque ranas, sapos, culebras, búhos son inmundicia. ¿Sí? Son inmundicia. Pero por vivir tras las tradiciones y por estar con las costumbres de los pueblos y por vivir de moda, seguimos lo que hacen los demás y traemos maldición a nuestra vida. Entonces anulamos la palabra del Señor. Veamos qué nos dice Oseas 11:2. Oseas 11:2 y Mateo 7:13 y Mateo 15 del 2 al 6. Oseas 11:2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios.
El tradicionalismo hace que aunque nos digan que no debemos de hacer eso, aunque el Señor no hable, nosotros seguimos haciéndolo. Porque sentimos que vamos a dejar lo que me enseñó mi mamá, lo que me enseñó mi papá. De allí que cueste tanto soltar la idolatría. Cuesta mucho soltar la idolatría. El tradicionalismo hace que yo venga a la iglesia, pero que yo no venga con ese corazón adorador. ¿Por qué? Porque así me acostumbré en la iglesia tradicional. Así me acostumbré, así me acostumbraron. Así es. No hay un cambio, no hay un cambio. Entonces anulamos la palabra del Señor cuando nosotros nos entregamos al tradicionalismo. El siguiente texto. Mateo 7:13. Entrad por la puerta. No, Marcos, perdón. Mateo 15 es 15, 2 y 6 y Marcos 7:13. Marcos 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Imagínense, ahí está claro, invalidamos la palabra de Dios con tradiciones. El texto se refiere, ese texto, esa lectura se refiere a que en el tiempo de la ley o en la ley, una persona podía ofrecer todos sus bienes al servicio del Señor. Pero también había una ley que los hijos tenían que ayudar a los padres, especialmente el hijo mayor. Sobre él estaba la carga de ayudar a su padre. Ese era algo que se le daba al hijo mayor, porque era parte de la bendición de la primogenitura. Entonces habían unos judíos que habían ofrecido al Señor todos sus bienes. Pero cuando llegaban los padres y le decían, hijito, no tengo nada, tengo hambre, no tengo nada en mi casa, ¿me puedes ayudar? Ellos le decían que no podían, que era corbán. ¿Qué significa corbán? Que todo lo que ellos tenían estaba dedicado a Dios y que por lo tanto no le podían ayudar a ellos. Pero allí vamos a otra cosa. ¿Cómo se invalida la palabra? Hay un mandamiento. ¿Qué dice ese mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Eso dice ese mandamiento. Ellos invalidan el mandamiento de Dios para no ayudar y para seguir tradición que le decía que todo estaba ofrecido a Dios. Pero el hecho que esté ofrecido a Dios no quiere decir que si alguien llega con necesidad no se le va a ayudar. Invalido el principio de los mandamientos del Señor y de los estatutos del Señor. Imagínense. Entonces, eso es lo que dice este texto. Queremos supuestamente servir a Dios de una manera, pero invalidamos el principio de la misericordia, del amor, de ayudarnos uno a otro. Lo invalidamos completamente. ¿Qué nos dice Mateo 15 del 2 al 6? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición.
Se está invalidando, ahí está el texto. Imagínense la costumbre que tenían ellos, que era lavarse las manos cuando iban a comer. Eso era una costumbre que es muy buena. Eso les ayudó a los judíos a que ellos no se enfermaran cuando vinieron muchas epidemias en el mundo. Es una buena costumbre. Pero el principio espiritual de eso es diferente. No solamente es lavarse físicamente, es lavarse espiritualmente, es presentar manos limpias delante de Dios. Es decir, que no ande murmurando, que no ande hablando, que ayude a los demás. Es presentar esas manos limpias. Es mi trabajo también en la obra del Señor, con mis manos lo hago. Ese es el principio de la ley. Pero ellos lo invalidaban y criticaban a los discípulos del Señor, porque ellos andaban trabajando, andaban predicando con Jesús, andaban ahí, ya no les daba tiempo de ni lavarse las manos. Cuando agarraban algo para comer, tenían que comérselo rápido, porque ellos estaban ocupados. Pero el desocupado comenzó a criticar. El desocupado comenzó a criticar. Entonces debemos de tener mucho cuidado con el tradicionalismo. Y yo les decía también que el tradicionalismo trae esa falsa espiritualidad, trae la falsa adoración. Adoración viene de la palabra proskuneo. Proskuneo significa besar la mano, inclinarse o postrarse. Eso significa adorar. De allí viene esa palabra, de la palabra proskuneo, que es adoración. El problema es el siguiente. Cuando nosotros somos tradicionalistas, venimos a la casa del Señor muchas veces, pero no venimos a adorar a Dios. No venimos a adorar a Dios. A veces venimos porque queremos, y así lo decimos, voy a ir a ver qué hablan. Voy a ir a ver qué de nuevo hay hoy. Voy a ir a ver qué hacen los jóvenes el sábado. Voy a ir a la iglesia porque hoy es martes y tengo que estar allí porque si no, no voy a poder hacer esto. Voy a ir porque me siento mal y quiero que el Señor me dé una palabra. Voy a ir, pero normalmente nosotros venimos solamente porque queremos recibir de Dios. Pero decía anoche la hermana, solamente queremos que el Señor nos dé. Pero ¿qué pasa? ¿Qué le estamos dando nosotros al Señor? El Salmo 5:7 está claro que cuando yo vengo a la casa de Dios, lo primero que debo de tener en mente es venir a adorar a Dios. Cuando yo vengo a adorar a Dios, el Señor va a responder y me va a llenar y yo voy a recibir. Pero si vengo solo con las intenciones de llenarme, y siempre digo esto, y volverme gordo y lustroso, hay una falsa adoración. Hay una falsa adoración. ¿Qué dice el Salmo 5:7? Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Adoraré hacia tu santo templo. No le dice voy a ir a la casa de Dios a recibir. Es que vamos a venir a adorar. Todos los textos en la palabra del Señor que hablan de la alabanza y la adoración, todos dicen vamos a la casa de Dios,
pero no dice a recibir. Todos dicen a adorar, a alabar, a eso. Si yo vengo con ese pensamiento que vengo a adorar, mi copa se va a llenar del Espíritu Santo. Porque va a decir el Señor, me agrada cómo me está adorando, la voy a llenar. La voy a llenar. El tradicionalismo hace que nosotros cambiemos entonces por qué venimos a la iglesia. Porque a veces venimos solo por cumplir. ¿Por qué? Porque así aprendimos en la iglesia tradicional. Todos los domingos había que ir. Ya está, ya cumplimos hoy. Ya próximo domingo y nos volvemos cada 8. Nos vamos volviendo cada 8. Después cada 15. Y después cada mes. ¿Por qué? Porque no hay una genuina adoración. Nos volvimos tradicionalistas. Isaías 29:13 y 1 Corintios 4:5. Isaías 29:13. 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El texto está claro. Hermano, necesitamos comenzar a temer al Señor y no ser tradicionalistas. La hermana estaba leyendo en Isaías 29:13. Isaías 29:13. 1 Corintios 4:5 y Juan 4:23 y 24. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El Señor mira con qué intenciones yo vengo a su casa. Si es por tradiciones, el Señor lo mira, y el problema es que tarde o temprano eso va a salir a luz. Todo va a salir a luz, hermano. Nosotros podemos hablar allá detrás, podemos decir un montón de cosas detrás, pero se va a poner en pantalla gigante todo lo que nosotros hacemos. Tarde o temprano, lo que se hace a escondidas, tarde o temprano va a salir a luz, porque el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón. Así que ¿con qué intención nosotros venimos aquí a la casa del Señor? Por tradicionalismo. Somos como Bildad, porque así me enseñaron. Por ejemplo, yo que soy criada en el Evangelio, ¿será porque así me enseñaron y por eso voy? ¿O es porque de verdad siento adorar al Señor? ¿Será porque ya pasé el primer amor y me acostumbré nada más a ir a la iglesia, pero ya no siento lo mismo cuando estoy en la iglesia? Hermano, hay que analizarse. Hay tradicionalismo en nuestra vida. Probablemente hay tradicionalismo en nuestra vida. El siguiente texto. San Juan 4:23 y 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Necesitamos adorar entonces en espíritu y en verdad. Bildad le habla entonces a Job desde el punto de vista de la tradición. Elifaz le habla de la ley de la retribución. Bildad le habla de la ley causa-efecto. A causa de tu pecado,
¿Cuál es el efecto? El castigo, la muerte de los hijos, el perderlo todo. Eso es lo que le está diciendo Bildad. Entonces, él habla de esa ley, causa y efecto. Veamos Job 8. Vamos a leer, es un poquito largo, del 11. Sí, estamos en Job 8. 11. Vamos a leer el versículo 5 primero. Vamos a leer el versículo 5, que Bildad le aconseja algo. Job 8:5. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Hasta el 7. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego te despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Entonces allí Bildad le llama la atención a Job y le dice, arrepiéntete. Lo aconseja, arrepentite, ponete a cuentas con Dios. Eso le está diciendo. Ahora vámonos al versículo. Vamos a leer entonces el versículo 13, del 13 al 22. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza en tela de araña. Se apoyará él en su casa, mas no permanecerá ella en pie, se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y enlazándose hasta un lugar pedregoso. Hasta el 22. Si le arrancaren en su lugar, éste le negará entonces, diciendo, nunca te vi. Ciertamente, este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya lo malo de los malignos. La mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y la habitación de los impíos perecerá. Entonces vemos aquí que Bildad le dice a él, arrepentite, arrepentite, deja todo lo malo que estabas haciendo, porque mira, el que sigue haciendo lo malo y el que se las tira de santo y no es santo, va a tener su castigo, porque vos estás diciendo que sos santo. Entonces mejor arrepentite, volvete al Todopoderoso, sé de verdad justo, y vas a ver que va otra vez a renovarte. Y de allí viene este texto que dice, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Hasta cierto punto Bildad le profetizó. Hasta cierto punto le profetizó. ¿Por qué? Porque él tenía 500 yuntas de bueyes y después tenía 1000 cuando el Señor lo restauró. Cuando el Señor le restauró. Con la diferencia que Job no tenía un pecado. Que lo que le estaba pasando a Job no era causa y efecto, no era causa del a causa del pecado. Y que por efecto, el efecto fue el castigo. Sino que era una prueba. Así es, no sabían. Entonces comenzaron a juzgarle y más bien le causaron mayor dolor de su alma, de su corazón. Yo creo que le dolían menos las llagas que lo que le decían los amigos. Le dolían menos las llagas. Entonces, hermanos, tengamos ese cuidado. Tengamos ese cuidado también nosotros con la tradición, así como Bildad no tuvo cuidado con la tradición y comenzó a juzgar.
¿Por qué? Porque le hacía falta algo que nosotros necesitamos cada día y que la iglesia debe de tener, y es una relación personal con Dios. Necesitamos una adoración genuina. Es necesario que sea una adoración genuina. No sigamos viniendo a la iglesia porque queremos recibir o porque queremos cumplir. Vengamos a la iglesia porque queremos adorar a Dios y vamos a ver la vida diferente. Vamos a ver la vida muy diferente. Entonces, echemos fuera esas tradiciones, esas costumbres de los pueblos. Vaya, quite de su casa esas palmitas que tiene, vaya, quite de su casa esas sábilas en la puerta. ¿Por qué? Porque el Señor nos guarda a nosotros. La Biblia dice que ni plaga tocará, ¿qué? Tu morada. La Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En ninguna parte de la Biblia me dice de que el Señor necesita ayuda, que el Señor necesita amuletos para protección. Eliminemos esos ojos turcos, eliminemos esas manos de Fátima, eliminemos esas cosas que sentimos que son nuestros amuletos. Eso es tradición, eso es tradiciones de los pueblos. Hay que ir eliminando esas tradiciones. Quitémosle esos cordoncitos rojos a nuestros hijos, sino que lo que vamos a hacer es cubrirlos, orar por ellos y que el Señor les guarde. Ahora hasta como que andan diciendo que hasta los adultos se pongan el cordoncito rojo, pues. Sí, ahí estaba viendo el otro día que le están diciendo a la gente los beneficios de usar un cordón rojo para el adulto. Entonces dejemos todo eso y busquemos del Señor genuinamente, porque Cristo viene, iglesia. Bueno, que el Señor les bendiga. Esto ha sido para honra y gloria del Señor. Y espero que haya sido de edificación para nuestra vida. Amén. Vamos a dejar entonces a nuestro hermano José Luis